Sirve para determinar la autoría de un texto manuscrito o de una firma o si se ha producido una manipulación en un documento. Se trata de un medio de prueba en el proceso judicial que nos permite saber si alguien firmó un documento o escribió un texto. Hablamos de la prueba caligráfica, pero ¿realmente es tan eficaz en un juicio? Enrique, bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estamos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente podría haber algún juicio en el que la prueba caligráfica, esa prueba pericial, fuese clave, fuese vital para absolver o condenar a una persona? Está con nosotros Carmen Sánchez, abogada. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Más por estar con nosotros. ¿Podría ser, con tu experiencia como letrada, clave o ha podido ser clave en alguno de los juicios que has leído, que has conocido, que has llevado? En muchas ocasiones es clave la pericial caligráfica. Por ejemplo, últimos juicios que yo he llevado donde ha sido fundamental la pericial caligráfica, en unas amenazas de muerte por carta, incluso coacciones continuas mediante carta, la pericial caligráfica detecta si esa persona es la que ha hecho ese manuscrito o no lo ha hecho. Se hace formando un cuerpo de escritura con el método del cotejo y el perito calígrafo llega a la conclusión de si esa persona lo ha firmado o no. Y en ese ejemplo pues puede servir para acusar a la persona a la cual has denunciado, pues resulta culpable y el resultado de esa pericial se lleva a la sentencia. Pero tenemos que tener en cuenta que los jueces tienen las reglas de la sana crítica, que no es vinculante. En un juicio se puede valorar. Incluso en un mismo juicio pueden venir dos periciales y entonces el tribunal tiene que apreciar toda la prueba en su conjunto, pero sí que en muchos casos es una prueba determinante. Carmen, ¿en qué casos se suele pedir esta prueba? Pues mira, es muy importante en los ámbitos en el laboral. Imagínate la firma de un finiquito, en materia de familia, la firma de un convenio regulador de un divorcio de mutuo acuerdo, que uno de los cónyuges niegue que lo haya firmado, y en derecho penal, en las falsificaciones para cometer estafas, y en todo tipo de obligaciones y contratos, en un reconocimiento de deuda. Cuando una persona está negando haber firmado ese documento, pues entonces hay que solicitar esa pericial caligráfica, que ahora está muy de moda la pericial caligráfica por el tema de Koldo, que ha sido tan mediático, que fue al Tribunal Supremo a decir que le habían operado de un brazo y entonces le había cambiado la escritura. Tenéis que tener en cuenta que este argumento es burdo o ridículo porque la escritura del ser humano está muy mecanizada en el cerebro y cuando forma cuerpo de escritura y lo cita el perito, tiene que rellenar numerosas hojas y entonces el cerebro siempre, por mucho que quieras hacer otro tipo de letra, el cerebro siempre va a tender a mecanizar lo mismo y el perito le va a mandar que haga muchos números, muchas letras, muchas firmas y al final son tantísimas hojas las que rellena que se llega a la conclusión de si lo ha firmado o no lo ha firmado. O sea que es una prueba importante y que auxilia a los jueces en los juicios. Muy habitual, por lo tanto, por lo que veo. Sí, es habitual, aunque también te debo decir que la tecnología ha cambiado mucho el mundo y ahora, por ejemplo, en materia de violencia sobre la mujer, quebrantamientos de órdenes de alejamiento, lo que más se hace es todo policía con delitos tecnológicos o los cotejos de los WhatsApp por parte de los LAG. Ahora ya se escribe menos, es todo más tecnológico, pero aún así tiene su trascendencia porque los contratos siguen siendo con la firma manuscrita. Claro, es vital. Antes hablabas, puede pedirla a las dos partes, puede pedir la acusación y la defensa, y el juez tiene que hacer un cotejo. ¿Suele ser más frecuente una prueba pedida por la defensa o por la acusación, Carmen? También puede ser por la defensa. Yo llevé un supuesto de una estafa procesal en un pleito laboral que acusaban a mi cliente de haber falsificado un documento que se presentó en ese juicio y, sin embargo, yo pedí la pericial caligráfica y salió absuelto en ese juicio. O sea que puede ser una prueba que sirve tanto como para acusar como para defender. ¿Sabéis cuál que está muy de moda ahora, muy en auge? Las falsificaciones de la documentación que se presenta en tráfico para cambiar la titularidad de los vehículos. ¿Sí? He llevado de eso numerosos asuntos, sí, que hacen los compraventa, los mediadores en las compraventas, que van pasando los coches y falsifican la firma y no falsifican la autoría. Y entonces se cambia de titularidad el vehículo sin que la persona realmente lo haya vendido. Caray. Esto nos da para otro Tenemos otra día, mesa aquí, Enrique. Bueno, vamos a avanzar. Carmen nos contaba algunos casos. Hay varios y curiosos. Esto es un pequeño boceto de 3 casos importantes donde se utilizaron estas pruebas caligráficas. El 2 de diciembre de 2001, la joven bibliotecaria de 27 años, Elena Jubani, fue encontrada muerta en Sabadell después de ser lanzada al vacío en un patio interior, desnuda y con varias quemaduras en el cuerpo. El caso se sobreseyó y no se llegó a celebrar juicio.
Hace 4 años, con la finalidad de dar con algún acusado, el juez instructor ordenó sacar una prueba caligráfica para esclarecer si había alguna vinculación de un sospechoso con los anónimos que recibió la joven antes de morir. Nada se aclaró. Hace 5 años, una prueba caligráfica de un escrito de la etarra Miren Itxaso Zaldúa casi la lleva a ser juzgada por el asesinato del presidente del PP en Aragón, Manuel Jiménez Abad. No fue una prueba concluyente y quedó absuelta por este crimen. El solitario, un atracador condenado por matar a 2 guardias civiles en Tudela, Navarra, también se sometió a una prueba caligráfica durante su comparecencia en 2008. Lo hacían para confirmar un documento con su autoría. Al final fue condenado a 20 años de prisión en 2017. Había otras pruebas más concluyentes. Claro, estamos hablando, Carmen, de casos que se pidió esa prueba, en algunos se hizo caso de la prueba caligráfica, en otros no. ¿Es una prueba, cuando pides, costosa para el que la pide? Quiero decir, económicamente o a nivel de tiempo, ¿se necesita mucho tiempo para tener una prueba fiable, pericial? Si es de parte, bueno, se puede nombrar un perito. Muchas veces la policía, el Cuerpo Nacional de Policía también tiene sus peritos y entonces ya lo hacen ellos. Pero si es un perito de parte, a partir de los 600 euros y no se tarda mucho. En cuestión de una semana la pericial ya está hecha. Dura bastante porque, claro, decías que les hacen escribir bastantes páginas. Sí, tienen que escribir bastantes páginas, mínimo están 1 hora escribiendo. Así que es muy difícil que intenten imitar otro tipo de letra, porque son tantísimas cosas lo que tienen que escribir que al final el perito detecta si realmente ese manuscrito lo ha hecho o no. Y lo que decías de estos asuntos, que no ha sido contundente la prueba, pues que en un juicio la única prueba válida es la que se practica en el acto del juicio oral. Y los jueces tienen en cuenta no solamente la pericial, sino también la testifical, la documental, y entonces se valora toda la prueba en su conjunto. Y es libertad, o sea, el perito no lleva la sentencia a su conclusión, sino que son los jueces los que valoran qué experiencia tiene, que se somete a contradicción en el juicio. Entonces llegan a la conclusión si es creíble o no es creíble esa prueba. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a ver cuándo se admite esta prueba y qué relevancia le dan los jueces. Hablamos con la magistrada Concha Montardit, actual titular del Penal 6 en Zaragoza y que viene tras 14 años en temas penales en la Audiencia Provincial de Tarragona. Bienvenida de nuevo a casa, Concha. Bienvenida, pues gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Carmen, ¿es habitual que las partes soliciten esta prueba caligráfica? Concha. Concha, sí, perdona. No pasa nada. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo que hablar desde el punto de vista o desde el ámbito del juicio, del enjuiciamiento penal, que es en el que yo ejerzo mi profesión y en el que, bueno, durante todos estos años, y en este sentido, bueno, tengo que discrepar un poco con la letrada. Comparto muchas de las cosas que ha dicho, pero otras que ha dicho, bueno, pues no las comparto del todo, porque yo desde mi experiencia, hablo desde mi experiencia y, como digo, desde el ámbito del juicio penal, pues no es una prueba muy habitual. No es una prueba muy habitual porque, bueno, teniendo en cuenta que la prueba pericial caligráfica tiene por objeto aportar conocimientos especializados y técnicos para poder acreditar que una firma o un texto manuscrito es auténtico o lo contrario o es falso, pues ya está acotando un poco el ámbito de los delitos a los que se puede aplicar esta prueba o en los que se puede practicar esta prueba, que sería fundamentalmente, esto sí que es verdad que lo ha mencionado la letrada, bueno, pues los delitos de estafa, los delitos de falsedad documental, este tipo de delitos. Sí que es cierto que también se puede practicar en delitos o en juicios que versan sobre delitos de otra naturaleza, pero fundamentalmente en este tipo de delitos. Si además tenemos en cuenta que dentro de este tipo de delitos no siempre es necesaria la pericial caligráfica para probar la autenticidad o la falsedad de un documento, porque se puede falsificar o falsear un documento de muchas formas, no necesariamente estampando una firma o simulando una firma o escribiendo, sino que existen múltiples formas. Todavía se acota más en los casos en los que se propone o se practica prueba pericial caligráfica. Digo, circunscribiéndonos a este tipo, al juicio penal y a este tipo de delitos. Si por otra parte comparamos este tipo de pericial con otras, como son las periciales médico-forenses o las periciales de peritos tasadores de bienes o de efectos en delitos contra el patrimonio, en robos o efectos u objetos dañados, estas valoraciones y luego las valoraciones, como digo, de los médicos forenses en delitos de lesiones y de este tipo, pues todavía puedo afirmarme más en que no es una prueba muy habitual, porque este otro tipo de pericias las tenemos día sí y día también en los juicios, no así las pruebas periciales caligráficas.
Yo, en todos los años que he ejercido en la Audiencia de Tarragona, en el ámbito penal, han sido contados los casos en los que se ha practicado en el juicio pericial caligráfica, y los meses que llevo ejerciendo aquí, que no llevo ni un año en el juzgado de lo penal donde estoy, pues ni una sola vez. Por lo tanto, esa habitualidad, claro, la abogada supongo que toca muchos más campos y que pues estará acostumbrada quizá a que, a estar en ámbitos donde se practica más, pero ya digo, yo desde mi experiencia puedo decir que no es una prueba habitual, se practica sí, pero con esa habitualidad que me preguntan, pues no. Concha, buenas tardes. ¿Hasta qué punto es fiable para un juez este tipo de prueba pericial? Bueno, pues a ver, para contestar esta pregunta yo creo que hay que partir de que cada juicio y cada caso es un mundo y que las juezas y jueces tenemos que estar siempre al caso concreto. Por tanto, cuando se está valorando la prueba, en la técnica de valoración de la prueba, no estamos aplicando una ciencia exacta. Por lo tanto, no podemos generalizar. Unas veces este tipo de prueba pues tendrá más peso, confiaremos más en ella para emitir un pronunciamiento basándonos en esa prueba, y otras veces menos. De hecho, pues es así. Sí que es cierto que la aportación técnica de expertos es esencial para tomar decisiones, ¿no? Es esencial para nosotros a la hora de tomar decisiones, pero ello no significa que debamos recibir o aceptar o asumir de forma acrítica las conclusiones de los peritos. Por tanto, cuanto más rigurosa, más metódica sea la prueba, más peso va a tener para nosotros. Si descendemos ya al terreno de la prueba pericial caligráfica, que consiste, ya lo ha explicado un poco también la letrada, en la comparativa o en el cotejo de unas muestras gráficas y que además analiza aspectos tan técnicos y precisables como son, a título de ejemplo, pues la presión ejercida al escribir, la dirección de los trazos, como digo, la velocidad en el trazado, aspectos tan técnicos como los gestos tipo, los coligamentos, en fin, cosas muy técnicas, entre otras muchas. Pues si tenemos esto en cuenta, cuantas más explicaciones del perito, de su técnica y del por qué ha llegado a la conclusión que ha llegado, pues más peso va a tener para nosotros esa prueba, más vamos a confiar en ella, sencillamente porque de esta manera nos va a ayudar a comprender mejor la pericia realizada y por qué ha llegado a la conclusión que ha llegado, y en su caso asumirla e incorporarla a nuestra sentencia. Concha, pues muchísimas gracias por haber participado esta tarde en Conexión Aragón. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Carmen, vamos acabando. ¿Es esta prueba un último recurso? No, depende, según la materia. Para los supuestos que yo os he explicado, pues es necesaria, no último recurso. Vital, yo creo que en algunos casos puede ser hasta vital, pero como decía Carmen, el juez tiene que valorar todas las pruebas en su conjunto. Bueno, pues lo vamos a ir dejando ya. Muchísimas gracias por habernos puesto un poco sobre la pista de este tipo de pruebas que son las grandes desconocidas del sistema judicial. Gracias, Gracias Carmen. a vosotros. Gracias, Enrique. Buenas tardes.